La llegada de Perón al poder. La recuperación de la economía argentina, tras la crisis del 30, comenzó a sentirse a partir de 1933, cuando muchos trabajadores llegaron del campo a la ciudad atraídos por la demanda de empleo provocada por la aparición de nuevas industrias. En elecciones fraudulentas se impone la fórmula Roberto Ortiz-Ramón Castillo, que asumió la presidencia en febrero de 1938. El nuevo presidente fue un radical antipersonalista, pero su vicepresidente pertenecía al grupo conservador más tradicional. Luego de 2 años, en 1942, el presidente Ortiz renunció a su cargo y Castillo asumió como presidente. Mientras tanto, en 1939 había comenzado la Segunda Guerra Mundial. Argentina se vio afectada económicamente. Al principio, el avance de los alemanes sobre Europa significaba para el país la pérdida progresiva de mercados. Solo Gran Bretaña se sostuvo como un mercado significativo. Sin embargo, el pago por las carnes argentinas iba a ser recibido al final de la guerra. En 1942, el presidente Castillo se niega a declarar la guerra y mantiene su neutralidad. Argumenta sus motivos diciendo que no podían dejar a Gran Bretaña sin los envíos de carne en el medio de la lucha, ya que temían que al declararle la guerra al eje, Alemania hundiría los barcos que transportaban la carne y agobiaría aún más la situación económica. Sin embargo, cuando terminara la guerra, las industrias necesitaban de protección estatal. Entonces, desde el Estado se postuló el Plan Pinedo, que proponía sostener solo a industrias viables, aquellas que no necesitaban de materias primas importadas para funcionar y que no requerían la aplicación de medidas arancelarias para poder competir con los productos manufacturados. Para las demás industrias, que eran la mayoría, no se preveía ningún tipo de protección. El plan fue aprobado en el Senado, pero no llegó a ser tratado en la Cámara de Diputados por el conflicto entre radicales y oficialistas. En 1943 ocurre un golpe de Estado en el que asume Pedro Ramírez, pero en 1944 el GOU, Grupo de Oficiales Unidos, retira a Ramírez de su puesto, quedando como el nuevo presidente de la Argentina, Edelmiro Farrell. Juan Domingo Perón asume como ministro de Guerra, vicepresidente y secretario de Trabajo. Él buscó apoyo en 2 sectores, los trabajadores y los militares, y tiende un lazo importante con los trabajadores. Perón logra supervisar personalmente los contratos colectivos de trabajo, establecer las vacaciones pagas, el régimen de jubilaciones, accidentes de trabajo y el estatuto del peón. Las acciones de Perón tocaron intereses de distintos grupos de poder. Un sector de militares lo condenan por fascista. Otros creen que se equivoca al acercarse a los trabajadores. Y también hay quienes creen que la relación que Perón tiene con Evita contradice el Código de Honor Militar. Todo esto hace que la oposición política presione al gobierno militar para que se produzca el llamado a elecciones, con lo cual los propios militares busquen desplazar a Perón. Esto llevó a que Farrell le pida a Perón la renuncia a todos sus cargos. Finalmente, este ofrece un discurso en el cual les advierte a los trabajadores de la necesidad de defender las conquistas logradas. Este fue el motivo de su arresto. El 17 de octubre de 1945 se produjo en Buenos Aires una gran movilización obrera y sindical que exigía la liberación de Juan Domingo Perón. Se llevó a cabo por parte de obreros, hombres y mujeres, quienes venían de las fábricas, principalmente del Gran Buenos Aires. Duró todo el día, desde la mañana hasta la noche, que fue cuando Perón pudo salir a hablar con los trabajadores, desde el balcón de la Casa Rosada. Hoy en día, el 17 de octubre, se conoce como el Día de la Lealtad, en el cual el peronismo recuerda el momento en el que miles de trabajadores
desbordaron Plaza de Mayo, en apoyo a Perón, y con el fin de defender los derechos que habían obtenido hasta entonces.